Dice, para la función, y tenemos un logaritmo aquí, ¿verdad? Dice, ¿cuál afirmación es verdadera? Nosotros en ese logaritmo lo que podemos observar es la base, ¿verdad? La base es el único dato así como revelador que tenemos. La base es raíz de 5. Nosotros no podemos saber nada con respecto a raíz de 5 hasta que no la calculemos a ver cuánto es. Raíz de 5 es 2,23. Entonces esta es la base del logaritmo, ¿verdad? Nosotros lo llamábamos a, y cuando ese valor es más grande que 1, como en este caso, entonces tendríamos un logaritmo que era creciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función es decreciente, esto es falso, ¿verdad? Esto no es cierto, esto es falso. ¿Por qué? Porque ya sabemos que como la base es un número más grande que 1, entonces el logaritmo es creciente. La imagen de 25 es 4. Eso lo que quiere decir es que tenemos que probar 25 en la función, ¿verdad? Para saber si el resultado me da 4. Bueno, lo hacemos. Logaritmo en base de raíz de 5, eso no lo podemos cambiar. Y donde está la x, vamos a poner el 25. Y vamos a ver cuánto da. Si da 4, entonces esa es cierta, ¿verdad? Aquí lo que me están diciendo es, si yo uso el 25, el resultado es 4. Vamos a ver. Entonces para eso lo usamos en la calculadora y ponemos logaritmo. Aquí en la base ponemos raíz de 5. Y en el argumento ponemos 25. El resultado es 4. Entonces esto es verdadero. Esto es verdadero. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta. Pero siempre es bueno revisar la última pregunta. O perdón, el último argumento que nos dan aquí. A ver si es cierto. Dice, la gráfica de f interseca el eje y en 0, raíz de 5. Esto es totalmente falso porque recordemos que los logaritmos no intersecan al eje y. Andan ahí cerquita del eje y, pero no lo intersecan. Intersecan al eje x, ¿verdad? Entonces, eso es completamente eso. Ahí la respuesta correcta es la B. Entonces vamos a ir haciendo para... Sí. ¿Cómo fue que sacó usted lo de la A? Que la A uno se fija en la base, ¿verdad? Si la base es más grande que 1, entonces es creciente. Si la base es un número entre 0 y 1, es decreciente. Entonces se saca con el 5, digamos, no con eso que usted hizo del 2,25. No, porque es raíz de 5, ¿verdad? Es raíz de 5 y raíz de 5 es 2,20, ¿verdad? Entonces sí necesitamos sacar el raíz de 5, porque no es lo mismo 5 que raíz de 5, ¿verdad? Raíz de 5 es igual a 2,23. Entonces si es un número más grande que 1, como en este caso, la función va a ser creciente. Si es un número más pequeño que 1, como 0,2, 0,3, 0,4, entonces ahí va a ser decreciente. Gracias, profe. Ok, vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí del otro examen. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? Aquí la que nos sugieren que es correcta, vamos a ir haciéndolo en forma resumida porque ya vienen las respuestas. Dice, toda función biyectiva posee inversa. Recordemos que para que una función tenga inversa necesita ser biyectiva, ¿verdad? Entonces, si es biyectiva, por lo tanto tiene inversa. Esa era la única condición que nosotros necesitábamos para que una función tenga inversa, que sea biyectiva. Aquí por ejemplo dice, toda función sobreyectiva posee inversa. Esto es falso. ¿Por qué? Porque hay funciones que son sobreyectivas pero que no son inyectivas, ¿verdad? Entonces no nos asegura de que tenga inversa. Hay unas sobreyectivas que sí tienen inversa y hay otras que no. Entonces aquí no puede decir que todas, ¿verdad? Si dijera algunas funciones sobreyectivas tienen inversa, bueno, ahí sí sería cierto, ¿verdad? Y aquí lo mismo, ¿verdad? Dice, toda función inyectiva posee inversa. No sabemos porque hay unas funciones inyectivas que no son sobreyectivas, ¿verdad? Si es inyectiva, pero no es sobre, entonces no tiene inversa. ¿Por qué? Porque lo que se necesita para que tenga inversa es que sea biyectiva, ¿ok? Eso es como teoría. Vamos a la segunda del otro ejercicio aquí del R. Dice, el dominio de la función f, y aquí nos dan ¿verdad? Que es un logaritmo, corresponde a, bueno, nosotros nos acordamos que todos los logaritmos, todos, a no ser que nos definan el dominio propiamente hablando, pero si no está definido, entonces todos los logaritmos van a tener el mismo dominio, que el dominio es lo más a la izquierda que llega la función hacia lo más a la derecha que llega la función, ¿verdad? Y dijimos nosotros que los logaritmos, este es el eje y, ¿verdad? Que sería como decir el 0 en x. Entonces él se viene aproximando cada vez más cerca, pero nunca lo toca, ¿verdad? Entonces como nunca lo toca, decimos que se aproxima a 0 pero no lo toca. Entonces sería de 0 sin tocarlo,
¿verdad? Para decir que no lo tocamos ponemos el paréntesis abierto. Y aquí claramente sí se ve, ¿verdad? Con la flecha de que esto sigue para la derecha hacia el más infinito. Entonces el dominio, ¿verdad? Que el dominio siempre es de izquierda a derecha. El dominio sería de 0 a más infinito, por lo tanto dijimos que de 0 a más infinito es lo mismo que decir R más. ¿Ok? Estas dos simbologías significan lo mismo. 0 más infinito con el 0 abierto es R más. Entonces aquí nosotros ponemos R más. ¿Por qué no es esta? Vean que aquí nos pusieron la trampa bien grande, ¿verdad? Porque aquí sí está tomando el 0. Es una trampa, sí, correcto. Ahí, digamos, uno se iría, ¿verdad? Uno dice, es esta, pero no. ¿Por qué? Porque el 0 nunca lo llega a tocar. Si la función llegara aquí y en algún punto lo tocara, entonces sí sería con el 0 cerrado, pero nunca lo toca. Entonces por eso se pone el 0 abierto, porque se aproxima un montón, pero no lo toca. Mira, perdón, es esta, la B, es igual, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que les acabo de decir, nada más que estaba viendo las respuestas de la 3, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es esta, ¿verdad? Y esta sería la trampa, ¿verdad? Porque nosotros estábamos en la 2. Ya casi hacemos el análisis con la 3, que es parecido, ¿ok? Vamos a ir a esta otra de aquí, dice. Con base en los siguientes datos de estas gráficas F, G, H, I. Profe, ¿Sí? una pregunta. Uno siempre tiene que hacer ese dibujito, no puede sacarlo como de otra manera. Sí, se lo aprende de memoria, digamos. Recuerda que yo les dije a ustedes en el folletillo de logaritmos, ¿verdad? Que esas características ustedes se las pueden aprender de memoria. Porque, como les decía, el dominio de una función logarítmica siempre va a ser R más. El ámbito siempre va a ser R, ¿verdad? Y en las exponenciales era al revés. El dominio siempre va a ser R y el ámbito va a ser R más. Entonces ustedes eso se lo pueden aprender de memoria. Estas en logaritmos, estas en exponenciales. También tenía otras cosas características, ¿verdad? Aquí no interseca a Y. En cambio en las exponenciales no interseca a X. Luego esta siempre pasa por el 0,1 y este siempre pasa por el, este siempre pasa por el 1,0 y este siempre pasa por el 0,1. Entonces son características similares, ¿verdad? Entonces si ustedes se las aprenden de memoria, estas dos preguntas las pueden hacer de memoria sin hacer el dibujillo, ¿verdad? Porque veamos esta, la 3, para abarcar de una vez ese ejercicio. Dice que un medio sabemos que es 0,5. Quiere decir que este logaritmo de aquí tiene como base 0,5. Sería una función decreciente, ¿verdad? Con el dibujillo sería así, de esta forma, ¿verdad? Pero eso no le va a afectar en el ámbito y en el dominio, porque el ámbito vemos que lo más abajo que llega es a menos infinito y lo más arriba que llega es a más infinito. Por lo tanto, el ámbito va a ser de menos infinito a más infinito, y esto sabemos que en notación de letra, digámoslo así, es R. Entonces en este caso la respuesta correcta es la A, porque el ámbito en una función logarítmica siempre es R, ¿verdad? Esa es la otra forma en la que lo puede aprender. Profe, esa es la que se lee de abajo para arriba, ¿verdad? Sí, de abajo para arriba. Estas, digamos, ustedes pueden leerlas incluso de arriba para abajo, pero a la hora de que lo escriben, tienen que poner primero el que está más abajo y de segundo el que está más abajo. Entonces, digamos, son las exponenciales las que se leen en Y las, ¿cómo es que se llaman las otras? Las logaritmos, no. El ámbito se lee en Y, independientemente de si es exponencial o es logarítmico, ¿ok? Entonces el ámbito se lee en Y y el dominio se lee en X, ¿ok? Este es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como lo quieran ver, y el dominio es de izquierda a derecha, independientemente de la función que sea, ¿verdad? Esto sirve para funciones logarítmicas, para funciones exponenciales, para funciones cuadráticas, para funciones lineales, siempre es así. Ámbito es de abajo hacia arriba, dominio de izquierda a derecha. Ok, profe, gracias. Ok, ahora estamos viendo esta otra que es de funciones inversas. Entonces recordemos lo que dijimos de funciones inversas. Aquí cuando me dan este tipo de gráficos, lo que debemos hacer es ver los puntos. Ponemos este punto que está aquí, que estoy señalando, ¿cuál es? ¿Quién me quiere decir cuáles son las coordenadas de ese punto? Es 4,5. Este de aquí, ¿verdad? Este es 0,4, ¿verdad? 0,4, ¿verdad? Porque 0 aquí y 4 de altura. Este punto de aquí, ¿cuál es? 0,5. 0,5, ¿verdad? Este punto de aquí, 4,0. 4,0 y este 5,0. 5,0. Ok, muy bien. Entonces, vemos que, por ejemplo, este punto, el 0,5 y el 4,0, están en la función f. Ok, entonces en f tenemos 0,5 y 4,0. Y en la función g tenemos el 0,4 y el 5,0.
Para que estas fueran inversas, tiene que pasar exactamente lo que está sucediendo ahí. Que en una aquí tenga el 0 con el 5, ¿verdad? Si llega en esta forma. Y aquí tenga el 5 con el 0, o sea que los tenga al revés, ¿verdad? Que estén, el que estaba aquí de segundo aparezca de primero, el que está de primero aparezca de segundo. Lo mismo sucede con el otro punto. Este está de primero, aquí aparece de segundo. Este está de segundo, aquí aparece de primero, por lo tanto esas son inversas, eso es lo correcto. F es la inversa de G o G es la inversa de F. ¿Por qué a este lado no funciona eso? ¿Por qué no? Estas no son las inversas. Porque, digamos, ¿cuál sería este punto? Este punto de aquí. 0,1, muy bien, ese es el 0,1. Y el otro punto ¿cuál sería? 1,0. 1,0. Y ahora nos vamos a la otra función, a la h. ¿Y este punto cuál es? Menos 1,0. Menos 1,0. Y tenemos este otro punto de aquí que es 0, menos 1. ¿Ok? ¿Por qué esas no son inversas? Porque para que esta fuera inversa con esta, entonces este puntito de aquí debería estar en la h, o sea, debería aparecer el 1,0 en la h, ¿ok? Y no está en la h, ¿ok? Entonces, no. Lo mismo pasa, digamos, si nosotros ponemos el menos 1,0 de aquí, entonces en la j tendríamos que tener el punto 0, menos 1 y no está, ¿ok? Entonces, esas no son inversas. Es como sucedió aquí en F y G. ¿Ok? Esa es la forma en la que, porque puede ser que les aparezca un ejercicio similar a ese. Bien, sigamos. Con esto voy a borrar un poco por aquí. Esto igual yo se los voy a pasar ahí, ¿verdad? Bueno, voy a guardarlos así para que les queden con las notas también. Y la grabación, ¿verdad? Ok, siguiente dice. La gráfica de la función, y aparece este logaritmo aquí, logaritmo base 7. Ya sabemos que como es base 7 es creciente, ¿verdad? Creciente. Pero eso no nos ayuda a nada aquí porque dice interseca al eje X. Y nosotros sabemos que todos los logaritmos intersecan al eje X en el 1,0. Ok, entonces ahí no hay mucha pérdida. Este es de memoria, ¿verdad? Lo que les decía aquí. Todos los logaritmos intersecan al eje X en el 1,0. Si fuera una exponencial, todas las exponenciales intersecan al eje Y en 0,1. Luego aquí dice la 5. Un punto que pertenece a la gráfica, esta que está aquí, ya sabemos que es creciente también. Vamos a ver si nos preguntan eso o no. Corresponde a. Y aquí nos dan varias opciones. Aquí lo que nos están diciendo, si yo uso el 2 me da 64. Si yo uso el 1 me da 8. O si yo uso el 8 me da 1. Hay que comprobar a ver cuál de todas esas es cierta. Los logaritmos, por lo general, cuando agarro un número 1, el resultado va a ser más pequeño, ¿ok? Entonces aquí podríamos ir descartando el 2 y el 64. ¿Por qué? Porque la idea del logaritmo más bien es agarrar un número grande y hacerlo pequeño, ¿verdad? Entonces aquí estamos agarrando un número pequeño y lo estamos haciendo grande. Entonces vamos a comprobarlo. Voy a comprobar la primera y la última. La última es la respuesta correcta, pero vamos a comprobarlo. Aquí nosotros agarraríamos logaritmo, ¿verdad? Y como tenemos que probar el 2, ¿verdad? Entonces sería como poner logaritmo base 8. Aquí es donde está la X, entonces vamos a ir comprobando con estos. Recuerden que estas son las X, estas son las Y. Entonces aquí voy a poner el 2 y voy a ver si me da este resultado, 64. Entonces yo pongo logaritmo de 2 aquí y tengo que cambiar la base, que la base es 8 a 2. Entonces nos da 1/3, esa no es, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a probar con el 8. Probamos con el 8 y esta es una de las propiedades del logaritmo. Recuerden, cuando la base y el argumento son iguales, eso siempre da 1. Entonces quiere decir que aquí lo correcto es, si uso el 8, el resultado es 1. Recuerden, este es X, aquí los tenemos. Si pongo en la X un 8, el resultado en Y, o sea la imagen, va a ser. Si uso la preimagen 8, voy a obtener la imagen 1. Esas son diferentes formas en que nos pueden preguntar lo mismo. Siguiente pregunta, dice: ¿cuál opción contiene una función logarítmica decreciente? A ver, ustedes me la pueden decir así rápidamente. Ahí está muy claro. La A. Muy bien. La A, ¿ok? La A. ¿Por qué? Porque la base está entre 0 y 1, ¿verdad? Es más grande que 0 y es más pequeño que 1. ¿Por qué 5/4 no? Porque 5/4 da 1,25, ¿verdad? Entonces se pasa de aquí de 1, ¿verdad? Y entonces esa ya sería creciente. Recuerden, si la base es más grande que 1, es creciente. Si la base es más pequeña que 1, vamos a ir al otro para no irlo dejando muy botado. Dice: con base en los datos de la siguiente gráfica, un intervalo donde la función posee inversa corresponde a. Recordemos que para que una función tenga inversa, digamos yo tengo una función así. Para que una función tenga inversa, yo lo que tengo que hacer es como recortarla, ¿verdad? Tengo que como recortarla
en donde hayan vueltas, como por ejemplo por aquí. Entonces yo le recorto las vueltas aquí o aquí. No puede tener partes así planas, ¿verdad? Sino en esta parte no hay inversa, no tiene inversa, y todas las vueltas. Entonces, por ejemplo, si yo hago el recorte de aquí a aquí, por ejemplo, esta función, esta tendría inversa, ¿verdad? O hago el recorte de aquí a aquí, entonces esta función tendría inversa. O hago el recorte de aquí a aquí, la función tendría inversa. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de quitarle, escoger solo un pedacito donde no haya ni una vuelta ni haya una parte plana. Entonces aquí está muy claro que la única parte que no tiene vuelta y no es plana es esta de aquí, ¿verdad? Empezando en dónde? Empezando aquí en el 0, terminando a dónde? Terminando aquí en el 3. Entonces este es el intervalo que me interesa y esta parte se la quito, esta parte no me sirve porque esta parte es la parte plana y ahí no tiene inversa, ¿ok? En las partes planas no tiene inversa, o en las partes donde hay vueltas no tiene inversa. Entonces esa función sí tiene inversa ahí de 0 a 3. ¿Y el 0 está abierto porque siempre va abierto o qué? Lo pusieron abierto por antojo, porque aquí digamos el punto está cerrado, ¿ok? Entonces ahí también. El punto está cerrado, yo lo puedo poner cerrado y este lo puedo poner cerrado, no hay ningún problema, ¿ok? Donde sí hay, sí, ahí se podría haber puesto cerrado, abierto, ahí no hay ningún problema. Donde sí tienen que ser muy estrictos es si el puntito viniera como así, como sin rellenar, ¿verdad? Que aquí fuera el 0 y que aquí fuera el 3. Entonces si viene así sin rellenar, entonces ahí sí tendría que ser por fuerza 0, lo que pasa es que cuando es cerrado queda como a criterio de uno si uno lo escoge o no, ¿verdad? Entonces ahí no está mal, ¿verdad? Que estén abiertos los dos aquí. Veamos otros, ¿por qué de 0 a 4 no? ¿Verdad? ¿Por qué esta está mala, la primera? ¿Por qué esta está mala? Porque sería empezando aquí en el 0 y terminando aquí en el 4. Entonces yo estaría tomando todo esto más un pedacito plano. Entonces ya vieron ahí, ¿verdad? El problema es que aquí tomamos este pedacito plano y esa parte no la podemos tomar. No nos podemos pasar del 3. ¿Por qué del 3 al 6 no? Porque esa es justamente la parte plana. Del 3 al 6, ¿verdad? Empezando aquí en el 3 y terminando aquí en el 6, entonces lo que estaríamos tomando es toda la parte plana, eso no nos sirve, ¿verdad? Entonces por eso estas dos no son correctas. Este lo tiré mal ahí porque lo escaneé mal. Aquí vemos otro ejemplo de estos de logaritmo, de exponencial. Este es de exponencial. Dice, recuerden que la diferencia entre las exponenciales y las logarítmicas es que la exponencial es planito primero y luego sube, ¿verdad? O va bajando y se pone planita, así, ¿verdad? En cambio las logarítmicas es como subiendo de un solo tiro, ¿verdad? No tienen una parte como planita así, cercana al eje X, aquí al eje X, sino que van directamente o subiendo o van directamente bajando, ¿verdad? Esa es la forma en la que vamos a diferenciar los exponenciales de los logaritmos. Lo digo rápido así y a mano alzada, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos, nada más para que lo recuerden. Ok, esta es la función, es una función exponencial. ¿Qué sabemos de esta función exponencial? Sabemos que es creciente, ¿verdad? Entonces, como es creciente, sabemos que la base tiene que ser más grande que 1. Por lo tanto, esta no es, y por lo tanto esta no es porque esta ni siquiera es una función exponencial. ¿Por qué no es una función exponencial? Porque recuerde que las funciones exponenciales nos piden por fuerza que aquí venga el número y aquí venga la x. Y esta viene al revés. Esta viene la x abajo y viene el número arriba. Esto no es exponencial. ¿Ok? Entonces esta se descarta y por descarte sabemos que esta es. Pero si yo quisiera comprobar y decir, no, sí está bien, las otras dos no son, pero esta ¿por qué sí es? ¿Por qué es así? Entonces lo que vamos a hacer es comprobar, por ejemplo, que aquí si yo uso el 1 se me relaciona con el 5. Esto quiere decir que si yo uso el 1 me da 5, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esta, que estoy sospechando que esta es la correcta, entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar la función que es el 5 y aquí donde está la x, tengo que probar si pongo un 1 me da 5. Y esto efectivamente me da 5 porque 5 a la 1 es 5, ¿verdad? Si ustedes quieren van a la calculadora y lo revisan. 5 elevado a la 1 es 5. Entonces, esa es la función correcta. Ahora esta nos preguntan sobre este mismo ejercicio, ¿verdad? Sobre ese mismo ejercicio nos van a preguntar la 5, dice la 5. De las siguientes características, ¿cuál sí es cierta para esta? Bueno, dice, interseca el eje X en 1,0, ¿verdad? Eso es totalmente falso, porque para que interseque en 1,0 la función tendría que pasar por ahí en algún momento, ¿verdad? Y no está pasando por ahí. Además sabemos que la función exponencial nunca interseca el eje X, ¿ok? Entonces las funciones exponenciales nunca tocan o nunca intersecan al eje X. Ellas se aproximan, pero nunca lo tocan. Entonces no lo intersecan. Entonces es falso. Luego la C dice que no interseca al eje Y.
Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque sí lo toca, ¿verdad? Aquí estamos viendo, aquí lo toca. Y de hecho siempre sabemos que los toca en 0,1, ¿verdad? Siempre pasa por el 0,1, la intersección con Y. Eso es lo que yo les estaba diciendo ahora, que ustedes se lo pueden aprender de memoria. Entonces esta es falsa, por lo tanto esta es la verdadera. Pero si ustedes quisieran saber por qué esta es verdadera, dice que el dominio es R. Entonces aquí claramente vemos, ¿verdad? Según lo que les comenté anteriormente, el dominio, que es lo más a la izquierda que llega, lo más a la derecha que llega, es lo más a la izquierda menos infinito. Lo más a la derecha, ¿verdad? Eso sabemos que sigue así, más infinito. Entonces de menos infinito a más infinito. Eso en letra es R. Entonces, por lo tanto, el dominio es R. ¿Ok? Pregunta ahí. Seguimos, muy bien. Después tenemos estas dos que son también de exponencial. Esta es de exponencial. A ver. Profe, Sí. perdón, es que estaba un toquecito largo porque estaba atendiendo a mi bebé. Eso de R o R más, ¿qué era la diferencia? Porque ahí yo sí puedo usar R y no R más. Ok, R lo podemos entender como todos los números. Ok, todos los números, los positivos, los negativos, el cero, todos los números. Ok, entonces R podemos decir que son todos los números que están entre el infinito negativo y el infinito positivo. Eso es R, ¿verdad? En cambio, R más lo que significa es todos los números, pero positivos. ¿Ok? Todos los números positivos. Entonces, todos los positivos empiezan en el 0 sin el 0, porque el 0 no es positivo ni es negativo. Y ahí siguen para adelante, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el más infinito, ¿verdad? Pero el 0 no. Entonces R más es de 0 a más infinito. ¿Okay? Y si les dijera R menos, entonces R menos son todos los números negativos. O sea, desde el menos infinito, el menos 100, el menos 50, el menos 1, el menos, hasta el 0. ¿Verdad? Pero sin tomar en cuenta el 0, porque el 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, R menos es de menos infinito a 0. Esa es la diferencia. R, todos. De menos infinito a más infinito. R más de 0 a más infinito. R menos de menos infinito a 0. Es como una forma abreviada de decir todo eso. ¿Okay? Después dice, para la función exponencial, aquí se puede asegurar que es estrictamente creciente. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué es estrictamente decreciente? Porque es mayor a 1. No, el resultado es menor a 1. Porque es menor a 1, correcto. Si fuera mayor a 1 es creciente. Si es menor a 1 es decreciente. 7 novenos es 0,77. 7 novenos, entonces es 0,77777, ¿verdad? Infinito. ¿Ok? Entonces está entre 0 y 1, entonces es decreciente. ¿Por qué esto es falso? ¿Sí tiene ámbito? ¿Por qué es falso que el ámbito es R? Sí, esa, profe, sí, porque ya, y como R le pertenece a todos los números, uno puede poner esa. No, porque el ámbito es R más. ¿Ok? Véanlo aquí. Una función exponencial solo tiene números positivos. Pero recuerden que el ámbito es del más abajo al más arriba. Esta es la altura 0, ¿verdad? De aquí no pasa. Si pasara aquí para abajo, entonces uno dice que sí, ¿verdad? Llega hasta el menos infinito. Pero no pasa. El 0 es como una barrera, la altura 0. De ahí no pasa la función de este nivel. De este nivel de aquí no pasa. Entonces quiere decir que lo más abajo que llega es el 0, sin tomar el 0. Y ahí sí se va para arriba hasta el más infinito. Entonces esto no es R, ¿verdad? Esto es R más, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces aquí el ámbito es R más. Si dijera tiene ámbito R más sería cierto, pero dice tiene ámbito R, eso es falso. Interseca al eje Y en el punto 0,0, falso, porque ellas lo intersecan en el 0,1. Es una de las propiedades que hay que aprenderse. Hay que aprendérselo porque vean que hay que aprenderse las características. Es más, voy a ponérselo aquí para que ustedes vean dónde está eso. Aquí viene, digamos, en la antología. Recuerden que en la plataforma ahí venía un poquito más resumido. Pero aquí vienen las características en la página 134, ¿verdad? Si el A es mayor que 1 es creciente. Si está entre 0 y 1 es decreciente. Esta es de logarítmico, ¿verdad? Interseca en 1,0, interseca en 1,0. El dominio es R más. El ámbito es R. Es una función inyectiva. Es una función biyectiva. Es sobreyectiva. Interseca en 1,0. Es asintótica al eje Y, no corta al eje Y, y pues ahí tenemos. Y eso también viene ahí en la antología para las funciones exponenciales. Viene un resumencito, eso tienen que aprendérselo de memoria. Si se lo aprenden de memoria, pues entonces les va a salir más fácil. Todas esas preguntas las van a ir haciendo rápidamente, ¿verdad? Eso viene en el puro inicio, ¿verdad? De lo que son funciones exponenciales. Ahí viene práctica de todo eso. Aquí viene hasta un pareo de eso, pero aquí vienen las características.
Todo eso es en antología, profe. Todo eso está en antología, ve aquí bien. Si A es mayor que 1, entonces la función es creciente. Intersecan en 0,1. Intersecan en 0,1. Si A es menor que 0, mayor que 0, menor que 1, entonces es decreciente. Dominio R. Codominio o ámbito, ¿verdad? R más. No toca el eje X, es asintótica al eje X, interseca el eje Y en 0,1. Esas tienen que aprenderse. Ok, aquí tenemos la siguiente, dice logaritmo de X, el criterio de la función inversa. El criterio de la función inversa, recuerden que nosotros teníamos logaritmo de X, recuerden que como no tiene nada, aquí hay un 10 en la base, aquí hay un 10 en la base, y esto pues nos da un Y ahí, nos da lo que sea, ¿verdad? Entonces si esto yo lo paso a exponencial, recuerden la base siempre es la base, entonces la base sería 10 elevado aquí a el resultado es igual aquí al argumento, ¿verdad? Y como queremos ponerlo como función inversa, entonces simplemente hacemos el cambio de la y por una x y ya obtendríamos la función inversa de un logaritmo, ¿ok? Que en este caso sería 10 elevado a la x. Esa es la forma, ¿verdad? Profesor, ahí me quedé botado. De este hicimos un montón, ¿verdad? Que yo les decía, si yo tengo 2 elevado a la 3 me da 8. ¿Cómo represento eso como logaritmo? Logaritmo, la base es 2, ¿verdad? La base siempre es la base. Y el resultado de aquí se pone aquí y el exponente es el que va a ser el resultado, ¿verdad? Lo podemos también hacer para el otro lado, que fue lo que hicimos en esta justamente. Para el otro lado, lo que hacemos es, si yo tengo logaritmo en base 7 de 49 es igual a 2, por ejemplo, entonces ¿cómo quedaría eso como exponencial? Sería con la misma base, 7. 7. El resultado sería el exponente. Aquí el 2. No. No, ya. No. Sí, tienes razón. Lo dijo bien. Yo lo puse mal. 7 a la 2, ahora sí. Y igual a 49. Igual a 49. ¿Verdad? Que fue exactamente lo que hicimos. ¿Cómo llegó a esa inversa? ¿Cómo fue que llegó a la inversa, digamos, con ese resultado? Aquí hagamos eso mismo. Base es la base, 10. El resultado lo ponemos aquí de exponente. Y el argumento que estaba aquí va a ser el resultado. ¿Cierto? Esto sería lo que hacemos siempre, ¿verdad? Pero recordemos que para decir función inversa, nosotros siempre que ya lo despejábamos, siempre que encontrábamos todo, lo único que hacíamos era cambiar la y, ¿verdad? Cambiarla por una x, ¿verdad? Para ya dar la respuesta en función inversa. Entonces, esta parte de aquí no nos interesa. O sea, lo que es nada más poner la x, eliminar la y y poner la x arriba, ¿verdad? Ajá, siempre que hacemos función inversa hacemos eso, ¿verdad? Si yo tenía, por ejemplo, que sacar, si yo tenía la función 2x más 1 y quiero sacar la inversa, entonces yo ponía y es igual a 2x más 1, despejo, ¿verdad? Entonces me queda y menos 1 es igual a 2x, entonces y menos sí, 1 ya entendí que fue, es que lo despejó, lo que hizo fue despejar. Ajá, entonces la función al final, ¿verdad? Es esto mismo que me dio aquí, nada más que con la x, ¿verdad? Entonces es Sí, la misma idea. Exactamente, gracias. Ok, sigamos con el otro. Dice, eso me lo van a hacer ustedes. Considere las representaciones de aquí. ¿Cuál es una función y su inversa? Vamos a irlo haciendo entre todos. Bueno, ustedes me van a ir diciendo. La A son inversas entre sí, No, profe. No. ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí imaginariamente nos hacíamos una línea, ¿verdad? Y entonces la distancia que hay de aquí a aquí, de aquí a aquí, debería representarse aquí, ¿verdad? Entonces la otra función debería como venir como por aquí, ¿verdad? Para que fueran inversas. Entonces esta no, porque no tiene puntos, no tenemos puntos para guiarnos, ¿verdad? Si tuviera puntos sacamos los puntos, pero aquí no. La B son la función y su inversa. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Si yo dibujo esa línea aquí, que es como una línea en diagonal, como ahí, voy viendo que las distancias se respetan, ¿verdad? Van pasando lo mismo. Claro, yo la estoy haciendo aquí a mano alzada, no queda exactamente igual, pero va haciendo lo mismo. La función se comporta en ambos lados de la línea, se va comportando igual. Entonces esta sí, ¿verdad? Y esta de aquí no, ¿verdad? Porque aquí, si yo tengo esto y tengo esto, entonces aquí también tendría que tener algo similar a este lado y no lo tengo, ¿verdad? Entonces esta está. En este caso, la respuesta correcta es la B. Vamos a seguir con este otro que tiene más marcar con X. Dice, tenemos esta función. ¿Esa es creciente o es decreciente? Creciente. Creciente, ¿verdad? La base es un 5, es una función creciente. La función evaluada en 625. Aquí lo que me están diciendo es, ¿cuánto da si uso 625? ¿Qué tengo que hacer para dar cuenta o para saber cuánto dan 625? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que poner? Era x por 325. Exactamente, agarro el logaritmo y aquí donde está la x, en vez de poner la x, pongo el 625. Así me voy a dar cuenta cuánto da. Y eso lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? No hay que usar aquí ningún
conocimiento extraño aquí ni nada, simplemente lo ponemos en la calculadora y da 4, ¿verdad? Entonces aquí directamente nos está diciendo que da 4. Una pregunta fácil que se puede ganar rápido, ¿verdad? La 9 dice, tengo esta función, ¿cuál es la base ahí de esa función? 10. 10, muy bien, ¿verdad? Cuando no trae nada, aquí en el rabito de la G es un 10, ¿ah? Entonces se puede asegurar que es estrictamente creciente. ¿Por qué? Porque es positiva. Bueno, es más de 1, digamos. Es más grande que 1, entonces es estrictamente creciente. ¿Por qué es falso que el ámbito es R? Porque no es infinito. Muy bien, porque el ámbito es R más. Lo correcto es que dijera, perdón, aquí dice R más, eso es falso. El ámbito de las logarítmicas es R, ¿ok? Entonces por eso esta es falsa. Y dice, ¿por qué esto es falso? Que interseca el eje Y en el 0,1. ¿Por qué eso es falso? Porque las funciones logarítmicas se intersecan en el 1,0. Muy bien. No interseca al eje Y, ¿verdad? Al eje Y no lo tocan. Intersecan al X en 1,0, como dijo la compañera aquí, ¿verdad? Pero al Y no lo tocan. Entonces esto es falso, ¿ok? Preguntas hasta ahí. Vamos bien, ¿verdad? Ya se nos va aclarando más o menos la idea de cómo pueden venir estas preguntas, pienso yo, ¿verdad? Dice la siguiente, tenemos una función ahí. Aquí, ¿quién me puede decir esa A cómo es? ¿Es una A creciente o una A decreciente? Es decir, ¿esa A está entre 0 y 1 o es mayor que 1? Si esta es la gráfica. Decreciente. Muy bien. Es menos que 1 el campo. Es decreciente. Muy bien. Entonces esta A no sabemos cuánto es, pero tendría que ser algo así como 0,1 o 0,2 o 0,7 o 0,98 o 0,12, ¿verdad? Pero tiene que ser algo así. No puede ser 1, ni puede ser 2, ni puede ser 10, ni puede ser 20, ¿verdad? Porque es decreciente. Al ser decreciente solo nos deja la opción que sea uno de estos, ¿ok? Entonces, ahí con eso damos la respuesta. Como está entre 0 y 1, ¿verdad? Entre 0 y 1, ahí tiene que estar. Entonces nosotros decimos que tiene que pertenecer o tiene que ser un número que esté entre el 0 y el 1. Entonces esa es la respuesta correcta. ¿Por qué esta no? Porque aquí nos está diciendo que sea un número como el 1 o más grande que el 1, como el 2, como el 3, como el 10, ¿verdad? Como el 20,5, ¿verdad? Y eso no me sirve porque si fuera uno de estos números, entonces la función no sería así como está aquí, sino que más bien sería así, ¿ok? Entonces esta es falsa. Y A no puede ser 1 y eso ya lo sabemos por teoría, porque la base de un logaritmo, la base de un logaritmo nunca puede ser 1. Aquí nos está diciendo, la base es 1, no puede ser 1. ¿Por qué no puede ser 1? Porque da error. Y ustedes lo pueden comprobar aquí en la calculadora. Ustedes ponen en la base 1, nos da un error. Pues en la base nunca puede ser 1. Y nos dice que el dominio de f, y ahí claramente lo vemos. ¿Cuál es el dominio? Por cierto, ahí es... sí, el dominio, sí está ahí. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todas las funciones logarítmicas tienen el mismo dominio. ¿Cuál es? De 1 a infinito. De 0 a infinito, ¿verdad? Aquí se viene aproximando al 0, ¿verdad? El 0. Se viene aproximando al 0 sin tocarlo, 0 abierto, y al más infinito, ¿verdad? De izquierda a derecha sería de 0 a más infinito, y eso decimos que se llama R más, o sea, todos los positivos. De 1 más infinito no, ¿verdad? Aunque uno quisiera, pues eso lo puede engañar a uno. No, porque... si ponemos de 1 a más infinito estaríamos tomando en cuenta de aquí para adelante. O sea, empezando aquí en el 1 y ahí para allá. Y se nos estaría quedando botada esta parte de aquí. Ese es el asunto, por eso no puede empezar en 1. Siguiente pregunta dice, tenemos esta función, se puede asegurar que es estrictamente decreciente. ¿Por qué eso es falso? Porque la base es 2. Porque es mayor a 1. Muy bien, la base es 2, entonces esta más bien es creciente. El ámbito es R más, falso. Porque el ámbito en todas las funciones logarítmicas es R. Interseca al eje X en el punto 1,0. Cierto, totalmente. Siempre intersecan al eje X 1,0. Eso es de las características, acabo de decir. Esta dice 0,5. Entonces sabemos que esa va a ser estrictamente decreciente porque la base está entre 0 y 1. ¿Verdad? Entonces esta es decreciente. Ámbito R más, lo mismo que la de aquí, ¿verdad? Falso porque el ámbito es R. No interseca al eje X, falso. ¿Por qué? Porque siempre intersecan al eje X en 1,0. Esta, ¿cuál es la base de esa función? Si yo lo veo así, es el número de Euler, muy bien. Entonces, como Euler es 2,7, entonces esa ¿cómo sería? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Es creciente, ¿verdad? Entonces esta es falsa, porque aquí nos dice que es decreciente, esta no puede ser, es falso. El ámbito es R, sí, porque es una función logarítmica, todas las funciones logarítmicas tienen como ámbito R. No interseca al eje X, falso también, ¿por qué? Porque todas las funciones logarítmicas intersecan al eje X. Vamos para acá. Dice, analice los siguientes diagramas que representan funciones, determine cuál de ellas pueden poseer función inversa y cuáles no.
Entonces aquí nos tenemos que acordar si eran. Recuerden que para que tenga inversa tienen que ser biyectivas. Y para que sean biyectivas tienen que ser inyectivas, o sea, de uno en uno. Y sobreyectivas, o sea, que el ámbito, o sea, que en el dominio o en el ámbito todos estén relacionados. ¿Okay? Que todos tengan valor. Entonces vamos a ver la primera. ¿Esa tiene inversa o es biyectiva? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Es así, porque van de uno en uno. El 260, su pareja 910. El 910, su pareja es el 81. El 81, su pareja es el 763. Y el 763 es el 260. Cada uno tiene su pareja, nada más. ¿Ok? Entonces sí. Y además vemos que aquí no hay un número que me sobre. Por ejemplo, si aquí viniera el 90 y sobrándome, entonces ya no sería sobreyectiva, por lo tanto no tendría inversa. Pero aquí todos los del lado B, que son los que me interesan, todos los de aquí sí tienen una parejita. En la 2 aquí, ¿esta sí o no? No, porque sobra un número. No, ¿verdad? Este señor de ahí, ese es el que complica, ¿verdad? Porque esta sí es inyectiva, ¿verdad? La función siempre sí es inyectiva, ¿verdad? Cada uno va con su pareja, pero este se quedó solterón y eso no se puede. Tiene que tener pareja, ¿ok? Vamos a la siguiente. Aquí tenemos una función exponencial. Nos preguntan, ¿cuál es el dominio? Esto es de memoria. ¿Cuál es el dominio de una función exponencial? Solo hay dos opciones. Muy bien. R. El dominio de una exponencial es R. Muy bien. ¿Y el ámbito? R más. R más. Muy bien. Todos los positivos. ¿Cuánto vale la función en 2? No les voy a decir qué hay que hacer. Díganme ustedes cuánto da la función en 2. 25, profe. Correcto, 25. ¿Por qué? Porque yo tendría que poner en la calculadora 5 y donde está la X poner un 2. Y 5 a la 2, ya sabemos que 5 a la 2 es 5 por 5 y 5 por 5 es 20. ¿Cuál es la intersección con Y? 0,1. 0,1. Muy bien. Y vamos a terminar esta para irnos para el otro ejercicio, para el otro examen. Dice, para cada una de las siguientes funciones, anota el criterio de la función inversa. Ok, entonces hay que sacar la inversa de esta. Sabemos que las inversas de las exponenciales son las logarítmicas. Entonces yo tengo Y es igual a 3 a la X, ¿verdad? Entonces esto tengo que pasarlo a logarítmico. Entonces yo sé que en la base de ese logaritmo, ¿quién va a ir? En la misma base. El 3, muy bien. El que está aquí de exponente pasa a este lado. Y el que está aquí de resultado pasa a este lado. Entonces yo ya tengo la función inversa, esa es, ¿verdad? Es logaritmo de Y sobre 3. Pero no la puedo poner con Y, porque la función inversa siempre se da con respecto a X. Entonces lo que hago es que sustituyo donde está la Y y pongo una X, ¿verdad? Cuando ya yo voy a poner la respuesta final, ¿verdad? En las funciones inversas, siempre tengo que quitar la que me quedó como una Y y convertirla en una X, ¿verdad? Eso lo hemos hecho siempre que sacamos las funciones inversas. Esta, hay que sacarle la inversa. Entonces yo tengo Y, ¿verdad? Siempre yo pongo el Y, quito esto, pongo una Y. Logaritmo de X. Y aquí tal vez es correcto poner un 10 para uno tenerlo bien clarito, ¿verdad? Que ahí la base es 10. Entonces lo voy a pasar a exponencial. Entonces, ¿quién me queda aquí en la base? 10. ¿Quién me queda aquí en el exponente? Y. ¿Y quién me queda aquí de resultado? X. 10 a la X. Muy bien, esa es la respuesta, pero la respuesta nunca la puedo dejar con la Y, sino que la pongo con X. Entonces queda 10 a la X, que de hecho venía en el otro examen. Muy bien, vamos a pasar a este otro. Este venía en la práctica que ustedes hicieron, no mentira, en la tarea, ¿verdad? Venía algo así, al final de la tarea venía. Entonces recuerden que si saliera de aquí, sería como decir la raíz normal, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos ante la función raíz cuadrada. Todo lo que se corra hacia la derecha, al inicio, ¿verdad? Debería empezar aquí, pero empezó aquí, se movió hacia la derecha. Entonces cuando se mueve hacia la derecha, yo lo que hago es restarle la cantidad de unidades que se movió. Entonces quedaría menos 2, ¿verdad? Dentro de la raíz, ¿verdad? Si se mueve para la derecha, le resto la cantidad de unidades, en este caso le resto 2, ¿verdad? Si se hubiera movido más bien para la izquierda, ¿verdad? Si hubiera empezado aquí en el menos 2, entonces me hubiera quedado raíz de X más 2, ¿ok? Está bien, ¿se acuerdan de eso? Entonces si se mueve para la derecha, le resto la cantidad de unidades que se movió. Si se mueve para la izquierda, le sumo la cantidad de unidades que se movió dentro de la raíz, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el movimiento es hacia arriba o hacia abajo? Como en este caso de aquí. Bueno, debería haber empezado aquí. Se corrió 2 para la derecha. Entonces por eso aquí resté 2. Pero además se corrió 2 hacia arriba. ¿Ok? Entonces debo sumar 2. ¿Ok? Entonces cuando se corre para arriba, sumo la cantidad de unidades que se corrió. Y si se corre para abajo, resto la cantidad de unidades que corrió. ¿Ok? Esa es la idea. Esas son como la regla, digamos, que tenemos que aprender, ¿no? Para la derecha, resto.
Para la izquierda, sumo. Adentro de la raíz. Para arriba, sumo. Para abajo, resto. Afuera de la raíz. Más, ese es el truco ahí que hay que hacer. Vamos a ver si ya vamos a qué es. Ah, bueno, aquí terminemos respuesta corta. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. ¿Cuál es el criterio de la función aquí? X más 3. Suave, está aquí, ¿verdad? Estamos aquí. ¿Cuántos nos corremos? Más 2, sí. Dos. X más 2, ajá. ¿Y afuera? Más 1. Más 1, ¿ok? Más 2 adentro porque se movió 2 espacios hacia la izquierda, ¿verdad? Lo que se mueva para izquierda a derecho va adentro. Y lo que se mueva hacia arriba o hacia abajo va afuera de la raíz. Y estos no se suman, ¿verdad? Estos no se suman entre ellos, quedan aparte. Porque yo no puedo sumar lo que está dentro de la raíz con lo que está afuera. Entonces eso queda aparte y pues queda ahí expresado. Entonces quedaría así, x más 2 adentro de la raíz y afuera más 1. ¿Cuánto da la función en menos 2? ¿Qué tendría que hacer ahí para saber cuánto da la función en menos 2? Quitar X y poner menos 2. Sustituir la X, ¿verdad? Que está aquí. Ahí pondría un menos 2, más 2 y aquí más 1. Entonces yo pondría así. Ve, esta primera no la podemos hacer. Bueno, sí la podemos hacer en realidad. Ya les voy a decir cómo. Yo lo pongo así. Raíz de menos 2 más 2 y afuera más 1. Entonces nos da 1. Aquí la otra es leerlo desde el gráfico, que si lo vamos a leer desde el gráfico, entonces lo que me están diciendo es el 2 con quién se relaciona, el 2 negativo, entonces yo veo que el 2 negativo está aquí, con quién se relaciona con el 1, ¿verdad? Entonces son dos formas de hacer. En la calculadora, pues. Luego el dominio de esa función es lo más a la izquierda que llega, la rayita negra, ¿verdad? Hacia lo más a la derecha que llega esta función. Lo más a la izquierda que llega es hasta aquí, ahí para. Entonces, ¿en dónde se detiene? Hacia la izquierda. ¿En el qué? Menos 2. En el menos 2. O sea, esta empieza en el... Aquí sí puede ir cerrado. En el menos 2. Y esto lo tenemos que hacer de memoria. Porque hacia la derecha ella siempre va hasta el más 5. ¿Ok? Porque ahí pareciera que termina aquí en el 2. Pero es porque el gráfico hasta ahí lo dejaron, ¿verdad? Pero en realidad todas estas funciones raíz cuadrada hacia la derecha se extiende hasta el más infinito. Eso sí tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Entonces el dominio siempre va a ser de ahí donde empiece, ¿verdad? Y ya hacia la derecha pues va hasta el más infinito. Lo mismo pasa con el ámbito. Recuerden que el ámbito va a ser lo más abajo que llegue. Yo voy viendo las alturas, ¿verdad? ¿Cuál es la altura más baja a la que llega la función? El 1. El 1, muy bien. La altura más baja es el 1. Y esto sigue hacia la derecha y sigue para arriba, ¿verdad? Entonces ahí sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Cuál sería la altura más alta a la que va a llegar? El infinito también. Los infinitos siempre van abiertos. ¿Okay? Siguiente pregunta dice, bueno, esta es de las de dónde tiene inversa. ¿Qué es lo que tenemos que quitar? Tendríamos que quitar esta parte no sirve, ¿verdad? Y aquí nos preguntan dos partes en las que sí puede tener inversa. A ver, ¿qué me dirían ustedes? 4,3. Menos Ok. 4,3. Menos 4, este empieza aquí, ¿verdad? De menos 4, ese sí está bueno. Y el 3 no, porque el 3 yo estaría diciendo hasta aquí, ¿verdad? 2, profe. Menos 2, ¿verdad? Uno se confunde porque ve este 3, pero este 3 es en Y, no. Cuando me pregunten por intervalos donde tiene inversa, yo solo tengo que fijarme en estos numeritos de aquí, ¿ok? Entonces de menos 4 a menos 2, ese es uno, ese es el primero. Y el otro, 4 a 7. del 4 al 100, muy bien. Y aquí, ¿verdad? Hay veces uno dice el 6, no, el 6 no, porque cuando me pregunten esto, estos de aquí no me interesan. Los que me interesan son solo los de las X. Sí. Una pregunta, ¿y si uno los pone sin esas llavecitas, esos cositos, está mal? Sí está malo porque si yo pongo 4,7 así, matemáticamente hablando, ahí estaría diciendo el número 4.7, ¿verdad? Eso es lo que estaría diciendo. El número que está 4.6, 4.7, 4.8, ¿verdad? Eso es lo que estaría diciendo. En cambio, cuando yo ya pongo aquí las llavecitas estas, ¿verdad? Los corchetes, entonces ya toda la gente en matemáticas entiende que esto es un intervalo. Y un intervalo me está diciendo todos los números que están entre el 4 y el 7. Todos estos números que están entre el 4 y el 7. Eso es lo que dice. Yo a veces se lo pongo bueno, cuando lo dejan así, pero en realidad está malo, ¿verdad? Ya vamos aquí al desarrollo. Yo sé que voy rápido, chiquillos, pero es que la idea es aprovechar el rato. Vamos a ir aquí al desarrollo. Vean que aquí nos dan una preguntita clásica de sacar la inversa, ¿verdad? Entonces yo pongo y es igual a 3x más 1 y despejo, ¿verdad? Este que está aquí sumando se pasa a restar, y menos 1 menos 3x, este está multiplicando, pasa a dividir, y menos 1 entre menos 3 es igual a x. Y aquí, como este está en el desarrollo, yo podría aceptar que ustedes me pongan función inversa
y esto que les quedó aquí, eso sí, con x, ¿verdad? X menos 1 dividido entre menos. Yo podría aceptarlo hasta ahí y ustedes lo tendrían bueno. Lo más correcto es que nunca se deja un menos abajo. Nunca se deja un menos abajo. ¿Okay? Entonces antes de dar la respuesta yo tengo que pasar este menos para arriba. Que no habría ningún problema, pero como aquí hay dos valores, entonces tengo que encerrarlos entre paréntesis. Entonces ponemos menos y menos 1 y aquí abajo el 3. ¿Qué pasa cuando hay un menos antes de un paréntesis? Me cambia los signos de lo que hay adentro de esos paréntesis. Entonces me quedaría menos y más 1 sobre 3. Así. Y entonces ahora sí, esa sí ya es la respuesta. Yo vengo y digo, la función inversa es menos x más 1 sobre 3. ¿Verdad? Con x, no con y. Algunos matemáticos, algunos profesores, algunos libros, cuando la x viene negativa, les gusta poner así, primero el positivo, el 1, y luego la x. Pero eso es por puro gusto. O sea, a mí ni me va ni me viene. Yo prefiero que lo dejen así, pero es porque tal vez en alguna respuesta o en algo, depende del profesor que lo haga, podría ser que la respuesta venga así. Es lo mismo, ¿verdad? Porque aquí yo tengo menos x, y aquí tengo 1 positivo y aquí tengo 1 positivo. A veces cuando la x queda negativa les gusta como acomodarlo de esa manera. Aquí otra de esas mismas. Entonces yo pongo y es igual menos x sobre 4 más 7. ¿Cuál quito primero, el 4 o el 7? El 7. Muy bien, el 7. Entonces yo pongo y menos 7. Y aquí me queda menos x y 4. Ahora tengo que quitar el 4. ¿Qué hago con ese 4? Como está dividiendo pasa a sumar, creo que era, o restar, no me acuerdo. Lo inverso. Está dividiendo. ¿Qué es lo opuesto de dividir? A multiplicar. Multiplicar. Y tiene que multiplicar a todo lo que ya hay al otro lado. Entonces yo pongo 4 multiplicando a todo lo que ya había, que es y menos 7. Por eso lo encierro entre paréntesis. ¿Ok? Y esto es una multiplicación de estas, ¿verdad? De que 4 por y, 4 por 7. O sea, tiene que multiplicarlo por los dos. Entonces 4 por y es 4y. 4 por 7 es 28. Igual a menos x. ¿Ok? Nunca se debe dejar, eso sí, este menos nunca se debe dejar ahí, hay que pasarlo. Lo que hace es que se pasa para el otro lado, ¿verdad? Pero como el otro lado ya tiene dos valores, entonces yo pongo el menos, este menos de aquí, ya no va a aparecer ahí. Y encierro entre paréntesis lo que había ahí y ya me quedó despejada la x ya no tiene a nadie, ya está despejada. Y aquí yo podría dar la respuesta, ¿verdad? Yo podría decir f a la menos 1 es esto que me quedó aquí, ¿verdad? Pero con x, así, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Pero tampoco se acostumbra a dejar ese menos ahí sin hacer la operación, ¿verdad? Que la operación sería cambiar los signos de lo de adentro. Entonces me quedaría menos 4y más 28. Entonces ahora sí, ya yo de aquí la respuesta. F a la menos 1 de x es igual a menos 4x más 20. Y esa sería la respuesta. Igual, dependiendo del que haga el ejercicio, podría haberlo puesto así, 28 menos 4x, solo por el gusto de que cuando la x está negativa a veces la ponen de segunda. Pero por mí, ustedes pueden dejarlo aquí como que está aquí arriba y no hay problema. ¿Ok? Lo correcto es sí meter este menos, ¿verdad? De manera de que me cambie los signos de la. Vamos a hacer esta otra, dice, tenemos que simplificar, ¿verdad? Aquí nos están diciendo, escriba el siguiente logaritmo como una expresión con un solo logaritmo, ¿ok? Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es usar todas aquellas propiedades que vimos para que me quede un solo logaritmo, que es bastante fácil, ¿verdad? Es agarrar este 3 que está aquí al frente, pasarlo para arriba, este 6 que está aquí al frente, pasarlo para arriba, este 1/3, pasarlo para arriba, y aquí no hay nada, entonces no pasamos nada para arriba. Entonces aquí me quedaría logaritmo natural de x a la 2, pero a la hora que yo paso este 3 aquí arriba, en realidad lo que hago es multiplicarlo, ¿ok? Si ya tenía, entonces lo multiplico. Luego, menos 6, el 6 lo voy a pasar para arriba, ¿verdad? Entonces quedaría logaritmo de y a la 6 más, luego logaritmo de x a la 3 y a la 6, y recuerden que cuando era 1/3 se convierte en una raíz, y esa raíz va a ser de índice 3, que es el numerito que está aquí abajo. Entonces siempre que sea una fracción, ¿ok? Y yo lo voy a pasar como exponente aquí, entonces lo convierto en una raíz. Ahora vamos a ver por qué esto se puede hacer más fácil. Y este último no tiene nada, entonces queda igual. Ok, estoy escribiendo más feo porque tuve que poner el dedo en el aire. Es el dedo que está operado. Entonces, vamos a apartar porque lo podemos hacer más fácil. Yo tengo 1/3 logaritmo natural de x a la 3 y a la 6.
Entonces la regla me dice que yo tengo que multiplicar, ¿verdad? Pues, logaritmo natural de x a la 3, y a la 6, y esto lo tengo que elevar a 1/3, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos haciendo, el que está aquí, pasándolo para arriba. Y según lo que nosotros hemos estado aquí haciendo, se debe multiplicar. Entonces yo multiplico 3 por 1/3, en este caso se hace más fácil porque da exacto, y multiplico 6 por 1/3, ¿ok? Entonces eso lo hacemos en la calculadora y nos va a dar lo siguiente. Si yo multiplico 3 por 1/3, me da 1. Entonces al final aquí esto me quedaría logaritmo de x a la 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1/3 me dio 1. Y si hago lo mismo con el 6, si yo hago 6 por 1/3, esto me da 2, así 2, ¿ok? Entonces esto que está aquí, para no usar la raíz, porque a veces la raíz es un poco incómoda y en este caso dan exacto, entonces lo puedo hacer multiplicando igual que en los otros. Entonces esto me quedaría logaritmo de x a la 2 por 3, 6, menos logaritmo natural de y a la 6, más logaritmo natural de x a la 1, que no se le pone nada, y a la 2, menos logaritmo natural de x a la 5. ¿Y ahora qué hacía? ¿Quién se acuerda qué tengo que hacer ahí para juntarlos todos en un solo logaritmo? Tienen la misma base, entonces los menos se ponían abajo y los más arriba, en una fracción. Exactamente. Entonces yo pongo un solo logaritmo y pongo una fracción. Los que están positivos como este y como este, agarro los argumentos, que sería x a la 6 y xy. Bueno, voy a dejarlo todo corrido así. XY a la 2, nada más que aquí va un por, ¿verdad? XY a la 2, todos arriba. Recuerden, cuando hay más, se ponen con un por y se ponen arriba. Y los que tienen menos, o sea, este Y a la 6 y este X a la 5, se ponen abajo. Entonces, Y a la 6 y X a la 5, ¿ok? Entonces, los que tienen un más, como este, van en la parte de arriba, con un solo logaritmo, ¿verdad? Ahora se unen todos y se pone un solo logaritmo. Y los que tienen menos, como este de aquí y este de aquí, ponen abajo. Ya digamos, ahí ya hicimos toda la operación, ¿verdad? Pero hay que simplificar esa operación. Lo primero que podemos hacer es que cuando yo tengo dos letras que son iguales y las dos están arriba, sumo los exponentes. Entonces yo tendría x a la 7 y y a la 2 abajo. Y tengo abajo y a la 6 y x a la 5. Entonces ya para terminar de simplificar eso, recuerden que es lo que hacíamos, el x con el x se restan los exponentes. 7 menos 5 da 2, se pone donde estaba el exponente más grande, ¿verdad? Esto fue lo que vimos en la última clase. Y la y con la y se restan los exponentes, pero se pone donde estaba la y más grande, que en este caso es abajo. Ok, entonces esa es la forma en la que vamos a hacer eso. Ya quedó totalmente simplificado y lo dejamos en un solo logaritmo. ¿Preguntas hasta ahí? Eso es, lo que pasa es que todo lo que es de memorizar, la verdad que estoy perdida en eso. Sí, estas son las propiedades que hay que aprenderse. Aquí nos jodieron porque nos pusieron esta fracción, pero si no hubieran puesto esa fracción, esto no tiene ninguna complejidad, digamos, adicional, porque es agarrar los números que están al frente, multiplicarlo por el que viene arriba, el que está al frente, multiplicarlo por el que viene arriba, y el que está aquí al frente, multiplicarlo por el de arriba, ¿verdad? Si aquí hubiera sido un 3, ¿verdad? Entonces aquí me daría 3 por 3, 9 y 3 por 6, 18. No tendría ninguna complicación. Luego, los que vienen positivos, ¿verdad? Se ponen en la parte de arriba, y los que vienen negativos se ponen en la parte de abajo. Y luego yo me fijo cuáles letras quedaron iguales y resto los exponentes, sí. Y si eso yo, digamos, lo hago directo, ¿hay algún problema? No. Ahí, digamos, lo primero que tienen que hacer es que aparezcan estos exponentes nada más, ¿verdad? Como resultado de la multiplicación. Si quiere no lo hacen, si no van directo y ponen los exponentes ya directos. Luego, lo juntan, tiene que aparecer la que junten y ya de ahí pueden tirar a la respuesta. Ah, ok, es que yo lo hice diferente, digamos, hice lo hice totalmente, o sea, corté los pasos, ese que hiciste primero y ese otro, el segundo, y yo lo dejé directo, digamos, escribí lo que son los que están en paréntesis, x a la 6 y y a la 6, y después hice el otro, digamos, que lo dejé en x a la 2 y a la 4. Ok, sí, con que aparezcan 3 pasos está bien. Yo obviamente trato de explicar aquí que aparezcan todos los pasos, ¿verdad? Para no perderlos. Pero con que aparezcan 3 pasos ahí ya es suficiente, ¿verdad? Porque una va a ser la respuesta, entonces ahí ya tienes los puntos, digámoslo así. Yo no sé a la compañera, pero yo creo que es mejor poner todo porque a veces uno, bueno, me pasa mucho que a veces hasta uno pone un número mal y ya todo está mal. Entonces de ahí uno sabe dónde cometió el error.
Sí, es cuestión de cada uno, eso es vacilón, porque hay gente que le gusta mucho sintetizarlo, o sea, como le estorban los pasos, ¿verdad? Y hay otras personas como yo, que me gustan ir poniendo todos los pasos, pero eso es cuestión como del aprendizaje o la forma en la que uno lo ve mejor. Pero sí, digamos, si la pregunta vale 4 puntos, tiene que tener al menos 3 pasos ahí bien claritos. Profe, ¿usted puede explicar un poquito más claro lo de la raíz, cuando es un tercio y un medio, así, de una fracción? Porque es que está muy lleno de cosillas ahí, no lo entendí bien. Digamos, si yo tengo así un medio y aquí tengo logaritmo de x a la 8 y y a la 4, por ejemplo, esta es una bonita porque esta da exacta, ¿verdad? Esta es escogidita. Ustedes tienen dos maneras de hacerlo, como raíz o como multiplicación. Cuando son bonitas como esta, lo mejor es hacerlo como multiplicación. ¿A qué me refiero multiplicación? Que cuando yo lo paso aquí, un medio, lo tengo que multiplicar por el 8 y lo tengo que multiplicar por el 4. De ahí me van a salir los dos nuevos exponentes. Entonces me quedaría el logaritmo de 8 por un medio. Ustedes no se complican, ¿verdad? Simplemente ponen aquí en la calculadora 8 por un medio o un medio por 8, es lo mismo. No importa el orden, les da 4, entonces x a la 4. Y luego y sería un medio por 4. Un medio por 4 o 4 por un medio es lo mismo, da 2. Ya, ¿verdad? Entonces ahí ustedes siguen haciendo todos. Entonces, estas son muy bonitas porque da exacto. Cuando no da exacto, por ejemplo, que aquí fuera un tercio por logaritmo de x a la 4, y a la 5, por decir algo. Entonces, algunas veces, porque si yo esto lo multiplico, ¿verdad? Va a pasar lo siguiente. Si yo lo multiplico me va a quedar, lo pueden multiplicar, no hay problema. Va a quedar 4 por un tercio, ¿verdad? Este primero va a ser 4 por un tercio, o un tercio por 4, es lo mismo. Un tercio, 4 por un tercio, le da 4 tercios. Entonces yo tendría que poner aquí x a la 4 tercios. Y aquí tendría que poner 5 por un tercio es 5 tercios. Entonces y a la 5 tercios, ¿verdad? Y una de las cosas que en matemáticas no se usa es dejar exponentes fraccionarios. No se usa, ¿ve? Porque ya esto no se pudo simplificar, no dio exacto. Entonces, en esos casos donde no da exacto, es preferible usarlo como raíz. Entonces yo lo pongo así: logaritmo de x a la 4, y a la 5. Y como esto es un tercio, este de aquí abajo va a ser la raíz y va a ser el exponente, el índice. ¿Ok? Entonces ahí quedaría así: raíz cúbica de x a la 4 y a la 5. Okay, ese sería el caso. Pero esto se hace solo cuando no da exacto. Entonces ustedes mejor primero lo que hacen es probar a ver si da exacto. Y si da exacto, entonces de ahí ponen los resultados que le quedaron ahí. Ya se desapareció, por decirlo así, la fracción. Esa es la mejor de las versiones. Casi siempre van a ir así, ¿verdad? De hecho esto casi nunca viene con fracciones. O sea, cuando ya lo ponen muy complicado en el examen, lo ponen así con fracción, que da exacto. Pero de ahí, uno como no sabe quién es el que hace el examen ni nada por el estilo, podría ser que en alguna de todas lo ponga así, con raíz. ¿Ok? Vamos a hacer este de aquí porque nos falta esta parte que es la de los problemas. Y bueno, sí nos va a dar tiempo. Y vamos a ver ahora el cuadrito que yo les mandé, qué significa ese desglose, para que ustedes tengan ahí más clarito lo de los puntos que van a venir en el examen. Bueno, este dice, estos ejercicios normalmente son más fáciles. Vamos a ver si este sale fácil, no lo he leído. Dice, el número de células N, ¿verdad? N de cierto de organismo se determina por eso que viene ahí, donde X es el número de gametos de dicha especie. Bueno, todo esto de células y gametos, eso no nos interesa. Ustedes lo que necesitan saber es qué me están dando y qué es lo que me están pidiendo. Si me dice que el organismo posee 2048 células, ¿quiénes eran las células? Las células eran N. ¿Dónde está la N? Aquí. Entonces ahí lo que me están diciendo es, yo tengo N de X igual al logaritmo de X en base 2. Como estos son células y las células son N, entonces este 2048 tengo que ponerlo donde está la N. O sea, yo tengo que quitar, la N se refiere a todo esto, ¿ok? Si dijera la X, entonces lo pongo adentro de la X, pero no dice la X, es NX, entonces es todo. Entonces yo tengo que quitar eso, y ahí donde estaba la N pongo el 2048. 2048 en base 2 de X y listo, ¿ok? Entonces, ¿cuántos gametos posee? Los gametos, aquí vimos que los gametos es X, ¿ok? O sea, lo que me están preguntando es cuánto es X. Esto es una ecuación logarítmica. Algunos tramposillos por ahí intentarían hacer esto con la calculadora.
La calculadora resuelve esto a veces. ¿Cómo lo hace uno? Trata de escribir esta ecuación en la calculadora y se fija a ver si la calculadora lo resuelve. Vamos a intentarlo. Yo pondría 2048 igual, pero no es este igual, ¿ok? Pongo 2048 igual y se pone con alfa y calc. Ve que ahí me sale un igual. Alfa y calc. Pongo logaritmo en base 2 y pongo la x, pero no es esta x porque esta x es esta no me sirve. Tengo que poner alfa y paréntesis derecho y ya me sale la x. Si le doy igual me da un error, no puedo darle igual. Tengo que darle calcule. ¿Cómo le digo calcule a la calculadora? Le doy shift calc. Ahí le estoy diciendo calcule. Si la x es 0 es mejor cambiarla por otro número, cambiarla por un 7, una cosa así. Eso solo se hace la primera vez porque ya después la x va a quedar como 7. Y le doy igual. Le doy igual. Y aquí tarda un rato y me dice que x es igual, aquí no me va a estar funcionando esto, x es igual a, es la parte de arriba de la respuesta, x es igual a 5,46 por 10 a la 75, 5,46 por 10 a la 75. Bueno, no me sirvió porque me dio un número muy feo. A veces me dice x es igual a 7, entonces esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo legalmente. ¿Cómo se hace esto legalmente? Legalmente esto se hace así. Esto es una ecuación logarítmica. Recuerden que para que fuera una ecuación logarítmica yo necesito que haya logaritmo a los dos lados, ¿verdad? Iguales, yo cancelo y me quedo con la ecuación. Esa era la idea de lo que estamos viendo, lo último que vimos la semana pasada. Entonces necesito una forma de convertir este 2048 en un logaritmo. ¿Okay? Hay una manera más directa de hacer esto, pero ya les voy a decir. Voy a usar la forma general. Entonces, para convertir cualquier número en un logaritmo, yo lo que agarro es que agarro ese número y pongo el logaritmo que lo quiero convertir. En este caso es logaritmo en base 2, pues este es en base 2. Y pongo este mismo número, lo pongo aquí en el argumento. Y este número que es el que quiero convertir al logaritmo, lo pongo como exponente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que yo cancelo aquí 1040. Es una forma de disfrazar ese número en logaritmo. Entonces yo pongo logaritmo en base 2 de 2 a la 2048. Y entonces ahora sí, ya este número que está aquí está disfrazado como logaritmo y me queda el logaritmo en base 2 de x. Y entonces esto me permite, como hay un logaritmo al lado izquierdo, un logaritmo al lado derecho, cancelar y entonces vean qué bonito lo que queda. Me queda la respuesta, porque entonces me queda que 2 a la 2048 es igual a x. O sea, ya despejé x, que era al final de cuentas lo que quería. Entonces la respuesta es esta. Solución 2 a la 2048 es el resultado. Por eso fue que la calculadora me dio un número tan feo, porque 2 elevado a la 2048, lo que me están diciendo es 2 por 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 2 2000 veces, 2048 veces hay que poner ese 2. Por eso es que da un número tan feo, porque es un número grandísimo. Entonces si yo vengo a la calculadora y pongo 2 elevado a la 2048 para ver cuántos millones es eso, la calculadora ni siquiera puede, no es demasiado, da un error ahí, porque es tan grande el número que la calculadora no me dice cuánto es. Por eso es que cuando lo hicimos en la calculadora dio un número tan feo. Ahora, ¿cuál es la forma más directa para hacer esto? La forma más directa para hacer esto es la siguiente, convertirlo a exponencial. Me están diciendo esto, logaritmo en base 2 de x, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que decir logaritmo en base 2 de x es igual a 2048, es lo mismo, nada más estoy poniendo lo que estaba a la izquierda a la derecha y lo que está a la derecha a la izquierda. Entonces si yo quiero convertir esto a exponencial, entonces la base es la base, lo que estaba aquí de resultado pongo aquí de exponente, y lo que estaba aquí de argumento, ¿ve? Esta es la forma más rápida de hacer. Eso depende de cada uno. Me gusta esta que es la forma general de hacer logaritmos, ¿verdad? Porque esta nos va a servir para todos. En cambio, esta de convertirlo a exponencial solo sirve cuando viene en ejercicio un número y al otro lado viene el logaritmo, aquí el número que sea, y aquí viene entonces este tipo de ecuaciones me sirve convertirlo a exponencial. Entonces aquí la respuesta, ¿verdad? Porque siempre hay que dar una respuesta. Aquí la respuesta sería el número de gametos es y ponen este número que no sabemos cuánto es un número gigante. Pregunta. No, profe, no le entendí la verdad. Vea, esta se ve más complicada porque es una de las ecuaciones logarítmicas más simples, digamos, que podemos hacer. Porque las otras que nosotros vimos venía así, logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de x más 2 igual a logaritmo en base 3 de 7, por decir algo. Entonces yo necesito que a este lado haya un solo logaritmo, ¿verdad? Y entonces para eso lo junto, ¿verdad? Como aquí hay un más, entonces yo pongo logaritmo en base 3 de x por x más 2, ¿verdad? Multiplicado por y ahí yo los uní,
y a este lado logaritmo en base 3 de 7. Entonces como ya yo tengo un logaritmo al lado izquierdo y un logaritmo al lado derecho, los puedo cancelar. Entonces me queda x por x más 2 igual a 7, y ya esto es una ecuación, ¿verdad? Las que yo hago x por 2, x a la 2 más x por 2, 2x es igual a 7, y como veo que aquí hay un elevado a la 2, esto es una función cuadrática, ¿verdad? Una ecuación cuadrática, y como es cuadrática tengo que buscar el a, el b y el c y hacer una calculadora, ¿verdad? Entonces yo ponía x a la 2 más 2x, este lo paso para acá negativo, ¿verdad? Entonces este es el a, este es el b, este es el c, y me voy a la calculadora. Como este me lo inventé, no sé si tiene solución, podría ser que no tenga. El a es 1, que está aquí, el b es 2 y el c es menos 7, igual, y la calculadora me dice que la x1 es menos 1 más 2 raíz de 2 y el x2 menos 1 menos 2 raíz de 2. Eso fue lo último que hicimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces vean que esta ya había que hacer más procedimientos, más cosas, había que hacer más, ¿verdad? En cambio, la que tenemos ahí, lo que me están dando es un número cualquiera, pongamos 400. Lo que pasa es que ahí era un número tan grande que tal vez se veía feo. Y luego al otro lado me estaban dando logaritmo, cualquier base, aquí pongamos 5, bueno, pongamos, sigue 5, y aquí x, ¿verdad? Entonces como no tengo logaritmo aquí a este lado, no puedo cancelar. Entonces, ¿qué hago? Disfrazo este 400 como un logaritmo. Logaritmo en base 5, ¿verdad? Porque necesito que sea en base 5. A este lado no le voy a hacer nada, este sigue siendo el mismo. Pero a este lado quiero disfrazar el 400. Entonces lo único que tengo que hacer es ponerlo como cancelo aquí, y ya está la respuesta. X es igual a 5 a la 4, ¿verdad? Entonces estas salen en 3 pasos, facilísimas. Por eso es que tal vez uno siente como que ¿qué es eso tan raro? Pero es que estas más bien les falta como hacer más pasos de los que estábamos haciendo, y entonces salen. Bueno, ahí les queda grabado para que repasen eso. Yo sé que eso hay que volarle ahí un poquito de cabeza, ¿verdad? Pero cuando ustedes ya lo repasen van a decir, ah, ya entendí que era lo que estaba tratando de decir. Van a ver. Y vamos a hacer Profe. ¿Sí? Entonces, o sea, definitivamente, porque yo soy una que a mí me cuesta demasiado los problemas, y yo vi una posibilidad con la calculadora, pero entonces, definitivamente, o sea, con la calculadora no se pueden hacer. Sí se puede, ahí como lo hice yo. Lo que pasa es que el número que da es un número rarísimo, y entonces en ese ejercicio en específico nos puede enredar, ¿verdad? Si hubiera sido la respuesta 100, entonces ustedes ahí con la calculadora ponen 100. Eso sí, nada más, si ustedes nada más pusieron en la calculadora, tendrían nada más un punto, ¿verdad? Por la respuesta, porque tienen que saber de dónde sale. Bueno, si hacen este planteamiento, tendrían aquí un punto. Y si de aquí directamente salen a la respuesta, entonces tienen un punto más. Entonces ahí tendrían 2 puntos. Pero les faltaría el punto aquí de verdad, de dónde salió eso, ¿verdad? Ok, profe, está bien. Ok. Vamos a hacer esta otra. Dice, la cantidad de habitantes P. Ojo, P es la cantidad de habitantes. Eso es lo que nos... De cierto país, P es este lado. Ok. Donde T es el número de años. Ok. Entonces, a partir del año 1960. Ok. Entonces, P es la cantidad de habitantes. T, el número de años después de 1960. De acuerdo con los datos que se suministran en el enunciado anterior, determine la población. O sea, me están pidiendo P. Significa que me tienen que dar T. O sea, estos ejemplos, estos ejercicios siempre tienen 2 variables. Tienen el del lado de aquí y tienen el que va aquí. ¿Ok? Siempre van a tener 2 variables. Puede ser que me den esta para que yo calcule esta, o puede ser que me den esta para que yo calcule esta. Si me dan la de este lado, si me dan la del lado derecho, es facilísimo. ¿Por qué? Porque es nada más sustituir. ¿Ok? Si me la dan la que está aquí al lado derecho, es facilísimo porque yo nada más agarro el valor que me están dando y lo sustituyo. Nada más. No tengo que hacer ecuación, no tengo que hacer nada. Nada más sustituirlo, lo planteo, lo tiro a la calculadora y lo que me dé. ¿Ok? Si me dan el del lado izquierdo para que yo encuentre el del lado derecho, entonces ahí sí tengo que hacer una ecuación. Ahí es donde ya yo tengo que hacer todo el procedimiento. En este caso me están dando el del lado derecho, entonces va a ser fácil. ¿Ok? Entonces P de T es igual a 15 E a la 0,02 T. Dice, de acuerdo con los datos enunciados del enunciado anterior, determine la población, o sea, determine P para el año 2022. No voy a agarrar este 2022 y meterlo en el T, no. Sino que dice que T es los años que hay desde 1960 hasta el año que queremos calcular, que en este caso es el año que queremos calcular es 2022. ¿Cuántos años hay entre el 1960 y el 2022? 32. Del 60, ¿verdad? De 1960, ¿cuántos años pasan para que yo... Hay 2. ¿Cuánto? 62, profe. 62, ¿verdad? Entonces en realidad lo que me están diciendo es, si T es 62, o sea, si el tiempo es 62, ¿cuánto da eso? Entonces yo lo único que tengo que hacer es agarrar este 62 y ponerlo ahí.
Entonces yo digo, la población con un tiempo de 62 va a ser 0,02 y aquí pongo el 62 y meto esto en la calculadora y nos fuimos. Ok, no hay ningún enredo ahí, es fácil. 15E, ¿cómo se pone en la calculadora? Alfa Con el alfa y 10x por 10x. exactamente el x10, ¿verdad? Aquí no hace falta que pongan el por, pero recuerden que entre cualquier número, y cuando hay un número y una letra, en este caso un número y una constante, ahí hay un por, ¿verdad? Entonces a mí me gusta ponerlo explícito, que se vea que ahí está el por. Elevado lo ponemos aquí con el de elevado, 0,02, entre paréntesis, 62. Igual, aquí hay un por implícito, ¿verdad? Y hay un por, si lo ponemos explícito, mejor todavía. Ahí hay un por, ¿verdad? Está multiplicando. Igual, da 51,83. Entonces, P de 62 da 51,83. Entonces, ya, aquí podemos decir que la población en millones, ¿verdad? La respuesta sería, la población en millones es 51,83. Entonces, lo que a mí más me interesa que ustedes entiendan es, si me preguntan por el del lado izquierdo, ¿verdad? Si me preguntan por la población, significa que me están dando el del lado derecho. Y si me dan el del lado derecho es facilísimo, nada más es sustituir, o sea, nada más poner ahí el número que me den, ponerlo en la variable. Ahora, si me preguntan por el del lado derecho, o sea, me están dando el valor del lado izquierdo, ahí sí vamos a estar en una ecuación como la de anterior y ahí ya tenemos que definir si es una ecuación exponencial, si es una ecuación logarítmica, si es una ecuación cuadrática, etcétera, y ahí sí ya hay que trabajar. Pero estas que son de sustituir es un pecado que ustedes la dejen en blanco. 4 puntos fácilmente ganables. Vamos a ver esta última. Ya no voy a poder hacer las del otro, ¿verdad? Pero ahí están ahí tienen la respuesta, entonces ahí se las voy a pasar. Bueno, ya se las pasé. Dice, el crecimiento de un cultivo de bacterias, no se enreden con con la hablada del problema. Ustedes lo que necesitan saber es qué significa f de t y qué significa, o sea, qué significa f y qué significa t. Eso es lo que ustedes necesitan saber. Entonces dice, lo leen obviamente, el crecimiento de cultivo de bacterias es tal que cada hora se duplica el número. En estas condiciones había 1500 bacterias al iniciar el experimento. En este comportamiento se modela mediante una función exponencial dada por eso, donde t son las horas. Ya sabemos que este t que está aquí son las horas transcurridas desde que empezó el experimento. De acuerdo con los datos que suministra el enunciado anterior, ¿cuántas horas debieron transcurrir para que haya 24.000 bacterias? Entonces quiere decir que F es la cantidad de bacterias que hay después de todo ese rato. O sea, F o F de T, como quieran verlo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de F. Es la cantidad de bacterias. Y T es el tiempo. Entonces ustedes necesitan saber qué me están dando. O sea, me están dando 24.000 bacterias. ¿Ese dónde lo tengo que poner? ¿Aquí donde está la F o donde está la T? ¿Dónde está la F? Donde está la F. Entonces esto me va a quedar así. 24.000 es igual a 1500 por 2 a la T. Entonces esto es una ecuación. Cuando me dan el del lado izquierdo es una ecuación. Es de las que hay que trabajar. Si me hubieran dado el T, entonces nada más es de meter el valor que me dieron ahí donde está el T. Me voy para la calculadora y pum, listo. Bueno. Esta en realidad es una ecuación exponencial fácil, ¿ok? Esta es una ecuación exponencial fácil porque sale por, ¿cómo se llama? Sale por despeje, ¿ok? Entonces yo necesito despejar la t, necesito que la t me quede aquí sola. Esto es como si esta fuera la x. Yo necesito saber cuál es el valor de la x. Esta también se podría hacer por la calculadora, ¿verdad? Vamos a intentarlo, a ver, tal vez esta sí salga con una respuesta buena o fácil. Pongo 24.000, el igual lo pongo con alfa calc, 1500 por 2 a la x, ¿verdad? La x se pone con alfa y el paréntesis redondo de la derecha. No le doy igual porque me da error, sino que le doy shift calc igual. A ver, aquí esta sí está bonita, me dice que la respuesta es 4. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí, si no saben cómo se hace, ya aquí tienen un punto del planteamiento, tienen un punto de la respuesta, y si ustedes ponen aquí la respuesta bien bonita, ponen respuesta. Para que haya 24.000 bacterias, tienen que haber pasado 4 horas, entonces ahí perfectamente se ganan un puntillo más, ¿ok? Si no saben cómo se hace esto, pero esto se hace muy sencillo. Este 1500 que está aquí multiplicando, se pasa a dividir. ¿Ok? 24.000 dividido entre 1500. 2 a la x, ¿verdad? Solo esto me quedó. 24.000 entre 1500 lo hacen ustedes mentalmente así. 24.000 entre 1500 y así mentalmente, pues 2400. Y así mentalmente esto da 16. 2 a la x, ¿verdad? 16 lo descomponen. 16 tiene mitad, que es 8, mitad, que es 4, mitad, que es 2, mitad, que... O sea, es el 2
4 veces, o sea 2 a la 4. O sea 16 es 2 a la 4 y esto es 2 a la x. Facilísimo, cancelo el 2 con el 2 y solo me quedan los exponentes. 4 es igual a x, o sea lo que llegamos aquí con la calculadora, x igual a 4, ¿ok? Entonces no porque sea una ecuación va a ser algo complicado, ¿verdad? No, de hecho las dos ecuaciones que nos pusieron son sencillas. Esta sale muy sencilla, ahí parece un enredo de un colocho feísimo, pero esta sale muy sencilla. Y esta de aquí también sale muy sencilla, ¿verdad? Obviamente esto hay que practicarlo, hay que saber bien, hay que hacer ejercicios, hay que estudiar, ¿verdad? Pero si ya uno estudió, estas de las fáciles y estas de las fáciles, ¿ok? Hasta aquí voy a llegar con la clase del día de hoy.